Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a estar hablando de la conferencia de prensa del UFC 302 que se llevó a cabo el día de ayer. Una conferencia de prensa bastante interesante y que yo tenía muchas ganas de hacerle video, porque la última vez que le hice video a una conferencia de prensa fue hace creo que más de 2 meses en el UFC 300, porque el UFC 301 ni siquiera hubo conferencia de prensa. Así que ya se extrañaban bastantes estas conferencias de prensa que ahí de vez en cuando nos dan un par de cositas bastante interesantes. Esta no fue la excepción. Dio bastantes cosas de qué hablar esta conferencia de prensa. A pesar de que solo habían 4 peleadores en tarima. Solo estaba Dustin Poirier, Islam Makhachev, Strickland y Paulo Costa. Lo que indica que la UFC sabe que fuera de estas 2 peleas no tienen una gran cantidad de peleadores estelares, o sea que la gente reconoce como para poner en una tarima. Así que bueno, estuvieron 5 personas en tarima, incluyendo a Jon Anik, que era el que controlaba todo, el que estaba ahí. Y en fin, vamos a estar hablando de esta conferencia de prensa, Sean Strickland, Paulo Costa. También vamos a estar hablando, por supuesto, de ese enfrentamiento al final que a lo mejor se pudo salir incluso a peor. Ese enfrentamiento que tuvo Islam Makhachev y Dustin Poirier. Quiero dar mi opinión y mi análisis acerca de esto. Lo que sí quiero decir es que luego de esta conferencia de prensa estoy muchísimo más hypeado por la pelea de Islam Makhachev que la de Dustin Poirier. Yo sé que muchísimos de ustedes estaban esperando esta pelea más que la de Sean Strickland y Paulo Costa, pero yo en lo personal siempre pensé que al ser una pelea menos competitiva, me refiero a la de Islam Makhachev versus Dustin Poirier, a mí me interesaba ver una pelea más competitiva. Por ejemplo, la de Paulo Costa contra Sean Strickland, que está muchísimo más pareja, más equilibrada. Pero luego de esta conferencia de prensa, sinceramente he cambiado de opinión. Me interesa muchísimo más Islam Makhachev versus Dustin Poirier. Obviamente es por el título y es la que nos debería interesar un poquito más. Pero en fin, Sean Strickland y Paulo Costa. Vamos a estar hablando de lo que se dijeron, de lo que las cositas ahí que se dijeron que eran bastante interesantes, a pesar de que Sean Strickland pues no cumplió muchísimo. Digo, tener una conferencia de prensa con Sean Strickland en tarima es usualmente, ¿sabes? Siempre va a ser una locura, siempre va a ser algo interesante como para hacerle muchas cantidades de videos y análisis, pero esta vez hay que decirlo, Sean Strickland estuvo bastante calmado y creo que hay varias razones para esto. Creo que Sean Strickland a día de hoy ya es un personaje público, no era como antes cuando iba a la conferencia de prensa. Por ejemplo, la conferencia de prensa en la que Israel Adesanya tuvo su última defensa exitosa en su título contra Jared Cannonier, que era la primera conferencia de prensa grande que estuvo Strickland, pues fue la estrella, dijo de todo. Y luego desde ese día creo que Sean Strickland ha tenido como como que los fanáticos esperan que él empiece a decir cosas, que sea el peleador más entretenido, diciendo un montón de cosas, cosas que no tienen a veces sentido, o que diga cosas como por ejemplo dijo ayer, que fue una de las poquitas cosas que sabía Sean Strickland. Por ejemplo, en un momento llegó a decir que Paulo Costa estaba diciendo, hey, esta pelea no es solo para los americanos, porque Sean Strickland estaba diciendo, oh, América. Dice, esta pelea no es solo para los americanos, refiriéndose a los Estados Unidos, esta pelea es para todo Latinoamérica, México. Y dice Sean Strickland, hey, aún vamos a estar construyendo esa muralla o esa the wall, ¿saben? Para que México no traspase. En fin, esas son de las cositas interesantes que dijo Sean Strickland. Un poquito muy político para mi parecer, pero en fin, este es Sean Strickland. Creo que Sean Strickland no fue el personaje principal de esta conferencia de prensa, ni mucho menos. De hecho, Sean Strickland fue de los más calmados. Creo que fue el peleador más aburrido en esta conferencia de prensa, pero obviamente Sean Strickland obviamente va a decir su par de cositas. Y por el hecho de que creo que no hubo demasiado beef entre ellos dos, es por el hecho de que Paulo Costa creo que le cae muy bien. Creo que estos peleadores se caen bastante bien. Digo, Paulo Costa está de acuerdo con muchísimo de lo que dice Sean Strickland. Sean Strickland le parece gracioso Paulo Costa dice que Sean Strickland es un buen peleador. Sean Strickland dice que a pesar de que Paulo Costa no tiene victorias importantes, es un buen peleador y que hay que tener muchísimo cuidado con él. Así que empezando por ahí, no había muchísimo que decir de parte de Sean Strickland y Paulo Costa. Paulo Costa intentó decir un par de cositas así con su inglés un poquito, ya saben, roto un poquito ahí, pero hey, se le aprecia a Paulo Costa tratando de decir un par de chistes, diciendo que Sean Strickland pues es bueno en un par de cosas, que jab, un recto, una patada al cuerpo y cosas así, pero no se dijeron demasiado estos dos. Al menos Sean Strickland sí dijo un par de chistes referente a Paulo Costa. Por ejemplo, dijo, hey, luego de que te gane no te voy a coger como lo hizo Israel Adesanya. Como saben, Israel Adesanya le hizo una especie de montadita ahí a Paulo Costa luego de derrotarlo, ¿ok? Paulo Costa no mencionó nada del trauma de Sean Strickland, el trauma de su papá, de que lo golpeaba ni nada de eso, cosa que
Por eso se mantuvo bastante quieto Sean Strickland, ¿ok? Sean Strickland ya es un personaje que la gente espera que diga cosas como estas y cuando no lo hace decepciona, pero a mí me pareció bastante interesante. Ahora sí, vamos a hablar de la pelea principal. Ya hablamos de Sean Strickland, Paulo Costa. No hubo muchas cosas tan interesantes que hablar de estos dos, a menos que yo me esté perdiendo de algo. En fin, vamos a hablar de Islam Makhachev versus Paulo Costa. Como lo dije antes, luego de la conferencia de prensa, esta pelea me parece súper más interesante porque creo que Dustin Poirier hizo algo que tenía que hacer. Y voy a estar explicando qué hizo Dustin Poirier, ¿ok? Dustin Poirier tenía una tarea en esta conferencia de prensa y era meterse un poco, aunque sea un poco, en la cabeza de Islam Makhachev. Voy a estar explicando por qué. Chicos, por cierto, si disfrutan el contenido, asegúrense de suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo a llegar a la meta final de 10,000 suscriptores. También les recuerdo que voy a estar haciendo stream, ¿ok? Recuerden que el stream va a ser hoy a las 8 de la noche y luego mañana en el UFC 302, ¿ok? Voy a dejar esta información por aquí para el que quiera unirse al stream. Ya sabe a qué hora es y cuándo y todo eso. En fin, vamos a seguir hablando del tema. Creo que Dustin Poirier hizo lo que tenía que hacer. Primero que todo, la conferencia de prensa empezaba con un Islam Makhachev siendo un poquito ahí, pues tirándole un parcito de jabs ahí a Dustin Poirier, diciendo que no es un peleador demasiado completo, que no le tema su guillotina, que Islam Makhachev lo va a finalizar y todas estas cosas. Dustin Poirier sigue siendo un peleador bastante, pues, digámoslo así, de corazón abierto, un peleador que pues le llegan las cosas, un peleador que tiene un aura de personaje principal de locos, que obviamente siente que va a ser su última oportunidad, sabe que es su última oportunidad al título y sabe lo peligroso que es el rival que tiene al frente, quizá el rival más peligroso que ha enfrentado en toda su carrera, ¿ok? Islam Makhachev le dijo a Dustin Poirier: ¿cómo me piensas ganar si tú mismo estás diciendo que luego de esta pelea te quieres retirar, que luego de esta pelea pues no creas que vayas a seguir, ganes o pierdas? Y esa mentalidad, según Islam Makhachev, no es la mentalidad que tiene un ganador, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, ok, Dustin Poirier se quiere retirar o piensa retirarse, o al menos lo está tomando en cuenta, cosa que ya lo ha estado haciendo por bastante tiempo, hace más de 2 años, y que ya está hablando un poquito por ahí de retiro, que ya está cerca. Pero creo que es totalmente válido lo que dice Islam Makhachev. Dijo, y algo que me interesó también que dijo Islam Makhachev, muy interesante, que dijo: yo, por otro lado, planeo ser campeón de esta división por muchos años, que ya de por sí, excelente, porque nos deja saber que no va a ser la de Khabib, no va a tener 3 defensas por el título y luego se va a retirar, no. Islam Makhachev está buscando mucho más legado del que trató de buscar Khabib Nurmagomedov. Yo no estoy diciendo que las razones de que Khabib se haya retirado no son válidas ni nada de eso, son bastante válidas, pero Islam Makhachev lo dejó claro. Dijo: yo voy a ser campeón de esta división al menos por muchos años, o eso es lo que él planea. Vamos a ver si Dustin Poirier pues le arrebata el título, cosa que sería una locura, ¿no? Pero en fin, se empezaron a tirar varios jabcitos. En fin, Dustin Poirier hacía como que no entendía a Islam Makhachev. Cada vez que Islam Makhachev decía algo, obviamente no es su primer idioma, cada vez que Islam Makhachev decía algo, Dustin Poirier decía: ¿eso qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Y Jon Anik ahí le tenía que decir. Yo entendía todo lo que decía Islam Makhachev, no sé cómo Dustin Poirier, que estaba prácticamente a 3 pies de él, no entendía. En fin, vamos a decir que no entendía por el ruido y demás. Dustin Poirier dijo: haz lo que te dicen tu coach y boxea más. Islam Makhachev le dijo algo bastante interesante, le dijo: hey Dustin, esto no es boxeo, this is MMA. Y Dustin Poirier obviamente no se iba a quedar siendo el que se queda con, ¿sabes? El que se queda con la palabra en la boca, y tenía que decir algo más para que quedara ahí, ¿sabes? Que es New Jersey, es el Estados Unidos, y decir y que Islam Makhachev te diga eso era como si Islam Makhachev ganara el intercambio de palabras. Pero Dustin Poirier inteligentemente dijo: pero te vas a ir a dormir como si fuese boxeo. Y ahí Islam Makhachev no dijo nada, cosa que ese intercambio estuvo bastante interesante. Válido por un lado lo que dijo Islam Makhachev: hey, esto no es boxeo, te voy a llevar al suelo y va a ser una pelea fácil para mí. Dustin Poirier dijo que va a irse a dormir como si fuese una pelea de boxeo. Ok, otra cosa interesante, y vamos a hablar un poquito más de este tema que voy a estar explicando al final del video, o más o menos al final del video, cómo Dustin Poirier ha logrado su cometido y logró meterse en la cabeza de Islam Makhachev, y creo que ha sido una conferencia de prensa súper exitosa para Dustin Poirier, ¿ok? Voy a estar hablando de eso en un momento, pero en fin, Islam Makhachev dijo, saben que cada vez que un campeón tiene una defensa exitosa por su título, la UFC le está poniendo como un rubí, que es una de estas piedras, creo que rojas, en el título. Islam Makhachev dijo: hey,
yo no quiero un rubí esta vez. Ahora lo que voy a tener luego de defender mi título, quiero un diamante, obviamente haciendo referencia a Dustin Poirier. Dustin Poirier, no sé qué le dijo ahí exactamente, no recuerdo exactamente, pero no fue algo demasiado, ¿sabes? Bueno, pero fue un buen jabcito que le tiró Islam Makhachev, que sinceramente voy a decirlo ahora, Islam Makhachev es un buen trash talker. Pueden decir lo que quieran de que su inglés no es muy bueno, de que es un tipo que no se mete con nada más que las habilidades del peleador, pero en fin, Islam Makhachev, con lo que él se mete, porque es cierto que él no se mete con nada más de la familia, de su religión, de cómo eres como una persona en realidad en tu vida cotidiana, pero cuando se trata del trash talk de habilidades de MMA, Islam Makhachev es un excelente trash talker. De hecho, pienso hacer un tier list o más o menos como un top 10 o algo así, no estoy seguro qué voy a hacer, una lista, no sé, de los mejores trash talkers de todas las MMA, y no se sorprendan en ver a Islam Makhachev por ahí en esa lista, porque el tipo tiene muy buenas líneas y es rápido para pensar. De hecho, rápido para pensar. Si inglés hubiese sido su idioma natural, su idioma original, hubiese sido un trash talker esencial, ¿sabes? Sería un trash talker muy pero muy bueno. Y siento que fue el más entretenido alrededor de esta conferencia de prensa, que sinceramente no nos dio muchísimo. Creo que lo mejor pasó en el face-off, y ya voy a estar hablando de ese tema y por qué creo que Dustin Poirier logró su cometido. En el face-off, el de Paulo Costa con Strickland, pues más amigable de lo que yo esperaba. Yo esperaba un poquito más como de rabia entre estos dos. Digo, no va a ser una pelea para nada aburrida. De hecho, en el octágono no se van a estar abrazando ni nada de eso, no van a ser amistosos. Lo que sí es que, pues, al ser muy amistosos, a lo mejor no hay esa rabia que tenía Dricus du Plessis y Strickland, por ejemplo, o Paulo Costa contra Adesanya, por ejemplo. Y cada vez que hay algo por el medio, como un beef por el medio, usualmente son peleas muy, pero muy entretenidas porque se tienen rabia, excepto Colby Covington y Leon Edwards, que ahí sí no se puede hacer nada. En fin, vamos a seguir hablando del face-off. El face-off, que es de lo que creo que muchísimos de ustedes vinieron a este video, le dieron clic y ojalá le hayan dado like también. Vamos a hablar de ese face-off. Primero empiezan a decirse algo porque sinceramente cuando lo vi en vivo, porque yo vi esto en vivo, de hecho quería hacer stream en vivo pero no pude. Cuando lo vi en vivo vi que estaban hablándose, Makhachev le estaba diciendo algo a Poirier, algo así, pero yo no entendía, y luego empecé a ver que se estaban como acercando un poquito más, se estaban ofuscando un poquito, como que algo que se dijeron ahí entre el medio no gustó, ya sea a Dustin Poirier o no gustó a Islam Makhachev, y como que empezaron ahora sí a calentarse un poquito más, porque hasta ahora había sido todo pues un par de cositas acá, decir que este no es bueno en esto, pero sobre todo respeto. Pero este momento creo que cambió todo. Y luego tuvimos un pequeñito más de conocimiento de qué fue lo que se estaba diciendo. De hecho, Islam Makhachev le dice algo bastante simple a Dustin Poirier. Fue como, tenía rato sin verte. Y Dustin Poirier le dice algo así también. Pero en fin, Dustin Poirier empieza a decirle a Islam Makhachev que se va a dormir el sábado. Dice, vas a ir a dormir el sábado. Le empieza a decir cosas como, vas a estar rezando y vas a estar yendo por mis piernas. Ok, vas a estar yendo por mis piernas y vas a estar rezando el sábado. Cosa que ya de por sí, obviamente, Islam Makhachev es un tipo súper creyente en su religión, todos estos peleadores, Islam Makhachev, de esta religión, son muy respetuosos con la religión de ellos y la toman muy en serio. Y decir eso, yo obviamente me imagino que no le gustó demasiado a Islam Makhachev, pero no fue la piedra que derramó, no fue la gota que derramó el vaso. Luego Dustin Poirier dijo la palabra mágica: te vas a ir a dormir, motherfucker. Que viene siendo, ¿sabes? Una traducción en español vendría siendo hijo de puta o algo así. Vamos a decir hijo de puta. Cosa que a Islam Makhachev no cayó nada, pero nada bien, sinceramente. Islam Makhachev no sé qué empezó a decir exactamente, pero dijo, no digas nada de mi madre, no empieces a hablar de mi madre. Dustin Poirier le dijo, te vas a ir a dormir. Y ahí empieza este momento muy caliente, de verdad que estuvo bastante interesante este face-off, que fue el más largo que yo he visto. De hecho, se empezaron a ver las caras como por un minuto y no lo separaban. Y Jon Anik estaba ahí con el ojo ahí. Así hubiese estado yo. De hecho, voy a tratar de poner una imagen. Esta imagen que ven en pantalla de Jon Anik viendo a los de ellos dos así. Ese fuimos todos nosotros, los fans de las MMA, viendo ese momento, intentando leer los labios para ver qué decían estos dos, que sinceramente creo que fue un momento muy interesante, el momento más interesante de toda la conferencia de prensa, de los face-off, y voy a explicar por qué Dustin Poirier hizo su cometido. Creo que Dustin Poirier
estaba dándose cuenta por toda la conferencia de prensa que Islam Makhachev iba a luchar. Porque le estaba diciendo cosas como, yo soy un mejor luchador, Poirier siempre cuando pelea con un striker siempre sale perdiendo, esto es MMA, esto no es boxeo. Todas esas cosas, si sacamos conclusiones, dejan saber que Islam Makhachev piensa luchar, que va a utilizar todas sus armas, incluyendo por supuesto la lucha, para derrotar a Dustin Poirier, ¿ok? Pero luego con lo que le estaba diciendo Dustin Poirier, que se va a ir a dormir, que vas a estar como burlándose de él, como vas a estar yendo por mis piernas, vas a estar intentando agarrarte por mis piernas, como dando a entender como, mira, vas a ser un patético ahí mientras yo te esté dando ahí los 1 o 2 y los ganchos y las derechas, tú vas a estar ahí como un bobo yendo por mis piernas para llevarme al suelo, cosa que a lo mejor Islam Makhachev vaya a tener un poquito más de rabia y luego de lo que le dijo motherfucker, que es un insulto para ellos, por supuesto, porque para ellos la madre, la religión y todas estas cosas son muy, pero muy sagradas, alhamdulillah. Todas estas cosas siento que le llegarían a Islam Makhachev. A lo mejor se ponga un poquito sentimental, cosa que yo nunca he visto Islam Makhachev sentimental. Siempre es un tipo que tiene un IQ de pelea tremendo. Pero quizá haya sido la gotita que haya hecho que Islam Makhachev diga, sí, ¿tú crees que eres mejor de pie que mí? ¿O que yo? Bueno, vamos a pelear de pie y ahora sí te voy a partir la madre de pie. A lo mejor, eso creo yo, a lo mejor estoy exagerando un poco y estoy leyendo demasiado en estas pequeñas cositas así, pero para mí, Dustin Poirier hizo lo que tenía que hacer, que era crear una necesidad de que Islam Makhachev no vaya solamente por el piso, sino que al menos se quede un poquito más de pie, que por supuesto todos sabemos es la mejor opción, es mi perro, que tiene Dustin Poirier para vencer a Islam Makhachev. En el suelo no tiene nada que hacer, en el clinch no tiene nada que hacer. La única opción de que Dustin Poirier pueda hacer algo contra este monstruo de Dagestani es hacer algo de pie, y para eso tiene que mantener a Islam Makhachev de pie y tiene que mantenerse él de pie. A lo mejor no confía mucho en su defensa contra derribo, pero Dustin Poirier está seguro de que si pelean de pie va a tener un mejor chance, y por eso creo que estaba jugando un juego psicológico Dustin Poirier, como para decir, hey, no vayas a ir luego por mis pies cuando te tengo todo, pues, sabes, cuando te conecte con la derecha, no vayas a estar yendo a por mis piernas y a tirarme al piso, en fin. Interesante conferencia de prensa, creo que muchísimos van a decir que fue una conferencia de prensa un poquito aburrida. Para mí no fue la mejor conferencia de prensa, pero estuvo ahí, hubieron momentos ahí, pero teniendo a Paulo Costa y Sean Strickland uno pensaría que iba a ser mejor, pero las estrellas de esta conferencia de prensa lastimosamente fueron Islam Makhachev y Dustin Poirier, que tampoco se dijeron demasiado. El mejor momento por supuesto fue ese face-off al final con Jon Anik ahí. Súper interesante, y estoy más hypeado ahora sí por esta cartelera. No puedo esperar al sábado. El sábado va a ser un día excelente. Recuerden, voy a hacer stream el día de hoy a las 8 de la noche. También voy a hacer stream sábado. La cartelera no sé si completa, pero voy a estar empezando a hacer el stream más o menos. De hecho voy a hacer stream la cartelera completa, de hecho, porque creo que todas las peleas al menos tienen unas pequeñas historias ahí como para contar. Incluso la pelea de ¿cómo se llama? Jocelyn Edwards versus Aileen Pérez, que tienen ahí como un beefcito ahí. Me gustaría también compartirlas ahí con ustedes, todos ustedes. Así que, chicos y chicas, este ha sido el video. Espero les haya gustado, espero le den like al video. Bastante interesante. Voy a siempre a seguir haciendo este tipo de videos hablando de las conferencias de prensa porque me parece bastante interesante. No hubo conferencia de prensa en el UFC 301. De haberlo hubiera hecho un video también, por supuesto. La última vez que hice esto fue en el UFC 300, que hubieron 26 peleadores en tarima esa noche o ese día, y ahora solo hay 4. O sea, es una diferencia tremenda. Pero eso hizo que se concentrara un poquito más en las peleas más principales. En fin, vamos a dejarla hasta aquí. Creo que ha sido un video bastante completo. Espero les haya gustado o les haya entretenido, o les haya servido de algo, hayan aprendido algo o no sé, lo que sea. Denle like al video, suscríbanse y los veo en el stream, en los streams. Hasta la próxima.